Bueno, pues recordar solamente para ponernos en situación y en contexto que la semana pasada lo que vimos fue una introducción en la cual lo que dábamos era razón, explicación de por qué vamos a hacer el estudio en este orden. Es decir, primero doctrina fundamental y después eclesiología, que trata del funcionamiento, de la práctica, de la vida de iglesia. Y es que el fundamento de nuestra práctica de iglesia, de nuestra vida como congregación, como cuerpo del Señor, está basada en los principios de enseñanza bíblicos, que es la palabra de Dios. Por tanto, capítulo primero o primer punto del estudio, necesario y que sea el primero, después de esa introducción, hablar de la inspiración de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Porque si hemos dicho que nuestra base va a ser la Biblia, y en base a eso está todo nuestro conocimiento, y después, en base a ese conocimiento, nuestra práctica, pues lo que tenemos que saber es por qué la Biblia va a ser así para nosotros. Y es porque entendemos que es palabra de Dios y hay que buscar y entender los datos que nos llevan a ello. Esto que vamos a intentar hablar en 45 minutos como mucho, esto supone libros y libros y libros y muchas cosas, muchísimos datos que hay de arqueología, de historicidad, de estudio interno de las escrituras, etc. Pero sabemos que vamos un poco a lo práctico y ahora mismo no vamos a tener debates infinitos con gente que estén dándonos argumentos contrarios para nosotros rebatir y eso. No se trata de eso, sabemos que vamos a hacer lo justo, lo básico, para ir marcando los puntos que necesitamos, como mínimo básicos, saber, pero es que a veces no sabemos ni eso, ¿no? Entonces vamos a lo fundamental. La inspiración de las Sagradas Escrituras es, por tanto, el primer tema, ya que no, como he dicho, no se decide de forma caprichosa ni al azar, sino que la Biblia es la única base, guía, referencia, fuente de conocimiento de nuestra fe. No tenemos un catecismo propio, no hemos creado ninguna guía paralela, no tenemos unos principios o estatutos personales según nosotros creemos que hay que hacer las cosas o cómo lo vemos según los tiempos que vivimos. No usamos ningún credo inventado ni creado por nosotros, sino que todo lo que creemos y todo lo que pensamos, todo lo que hacemos y todo lo que enseñamos, intentamos que sea conforme directamente al patrón bíblico. Recordadlo de patrón. Patrón no al patrón donde patrón no manda marino, no, al patrón que el sastre usa y que va cortando el traje ese que dijimos conforme a eso, a la guía, ¿no? Y al patrón. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 al 6. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Esto es importante. Segunda de Corintios 4, 5 al 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Señores, tremendo lo que aquí el apóstol Pablo dice. Es que no se trata de que ha venido el apóstol Pablo a sacar una nueva filosofía, una nueva ciencia de conocimiento, de un conocimiento espiritual, de un conocimiento religioso, de algo metafísico. No viene a competir con los dioses griegos, ni de Roma, ni con los filósofos de su tiempo. No viene a predicarse a sí mismo, ni a decir, mirad lo que yo traigo, sino mirad lo que he recibido. Lo que he recibido del Señor, eso mismo os hemos predicado, dice después en 1 Corintios 11. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y es Él el que se revela a nosotros. Y el versículo 6 es tremendo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Es que se trata de Dios resplandeciendo en el hombre, en el ser humano, usándolo para mostrar su luz, su faz, y para transmitirla como instrumento santificado
Así tomó Dios a Isaac. ¿A quién enviaré? Y nadie había a quien enviar, y nadie podía ser usado. Nadie era digno y nadie se ofrecía. Tómame a mí, Señor, dice Isaías. Y lo coge, y lo primero que hace, ¿qué es lo que es? Cogió un carbón encendido y tocó sus labios. Un carbón, yo no sé, a veces hay cosas que yo no sé cómo son, si son muy literales o no. Pero si es literal, y tocó con el carbón encendido los labios, madre mía. Y si hizo el milagro de que no le doliera, pues gracias, Señor, úsame a mí también de esa forma a veces. Pero si hay que sufrir y pasar por ahí, el precio de la santidad, el precio de ser tomado por Dios para su glorioso y solemne ministerio, merece la pena ser pagado. El Señor te tomó a quienes Él quiso, a quienes a Él le pareció, para transmitir su revelación, para darse a conocer Él y su voluntad. Y en eso es en lo que nos basamos. Porque no tenemos capacidad, ni nosotros ni nadie, de alcanzar el conocimiento que está más allá de nuestros límites físicos. Y aunque los límites físicos no los alcanzamos todos, y sigue con la tecnología de hoy en día, la ciencia, descubriendo más y más, tanto en el universo, macrouniverso, como en el microuniverso microscópico, ¿no? Creemos que la Biblia es palabra de Dios y que toda ella, por tanto, es inspirada por Dios. Una de las argumentaciones que se dan contra la Biblia como palabra de Dios es que fue escrita por hombres. Lo dirán 1.000 millones de veces. Y 1.000 millones de años que dure la Tierra, seguirán las generaciones diciendo, pues eso lo han escrito los hombres. O también dirán que es un invento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, siglos después de Cristo. Bueno, respecto al primer argumento, que es escrita por hombres, pues ciertamente siempre digo, los hombres son los únicos seres que escriben en la Tierra, porque eso es el único ser que se le ha dado la capacidad de escribir. ¿Podría haber utilizado Dios animales? Pues sí, seguramente. Podría haber hecho algo sobrenatural y haber intervenido por medio de animales. O haber escrito él mismo. Que Dios venga y escriba la Biblia. ¿Lo podría haber hecho? Pues sí. ¿Y antecedentes? Hay antecedentes. En cuanto a animales, número 22, 25. Mirad cómo Dios, si quiere, usa un animal. Número 22, 25 al 31. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Balaam iba sobre un asna, montando para ir a maldecir a Israel. Y se mete por un lugar estrecho, en un camino estrecho, entre dos paredones, y tiene el ángel de Jehová, una manifestación de Dios, de forma, una epifanía, una manifestación corpórea de Dios, se le pone allí delante. Y el asna pues hace así, y el otro venga azotando para que pase, y se pega a la pared, la pobre, porque no cabe, porque no puede pasar, y aprieta, y al final le pilla, como está montado así, pues le pilla la pared contra el muro, y Balaam pues se enfada más todavía, ¿no? Y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, ya ni apretando la pared. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo, y entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado hasta 3 veces. Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día, y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Yo a veces estas cosas me dejan un poco sorprendido, porque a mí a la primera palabra que me suelte un asna me caigo tumbado, pero él le contesta y sigue la conversación. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna hasta 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Dios ha usado un animal para hablar al hombre. Y puede usar todas las veces que quiera al animal. O lo que sea, puede usar.
pero no ha querido usar ningún animal para escribir. Dios podría haber intervenido directamente y escribir directamente. ¿Lo ha hecho alguna vez? Sí, lo ha hecho. Y tenemos Éxodo 31, 18. Si estamos en Éxodo, ¿qué puede ser lo que Dios escribe directamente? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Otro antropomorfismo. Dios no tiene dedos, pero si quiere, hace así y te escribe en tablas de piedra, de oro, de madera o donde quiera. Es Dios. Y en Daniel, capítulo 5, versículo 24, Daniel 5, 24, dice: entonces, de su presencia, estamos en pleno banquete del rey Belsasar en Babilonia, y dice: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. He puesto el lugar donde ya le traduce y no he puesto donde se dice que apareció la mano que escribió en la pared. Bueno, en pleno banquete, una mano, un dedo, se ve escribiendo en la pared. Eso. Ahí Dios está interviniendo de forma sobrenatural. Está escribiendo. Podría haber escrito más veces, más cosas. Podría haber escrito un libro entero. Sí, si quiere, sí. Pero el problema es que Dios hace como tú y como yo. Y entendedme, entre comillas, lo que quiere en su casa y con su casa. Lo que pasa es que nuestra casa son 80 metros cuadrados, en algunos casos 40, en otros 200. Y la casa de Dios es todo lo que Él tiene, que es todo. Todo ha salido de Él. Así que Él obra como Él quiere. ¿Ha querido escribir Él directamente la Biblia? No. ¿Ha querido usar animales? No. Entonces, ¿cómo se ha escrito la Biblia? ¿Cómo existe la Biblia? ¿Porque la inventa la religión católica, la escribe 300 años después? No. Eso ya es incultura. Eso ya no es tema de fe o no fe. Eso ya es ser un inculto. Eso es no conocer la historia. Es decir, los libros de las Escrituras existen mucho antes del año 300 después de Cristo. Muchísimo antes. Y esto lo que es un compendio de esos libros. Ahora, lo que sí, por tanto, es que la revelación sea de Dios, que esto sea palabra de Dios y que sea revelación de Dios, no debe dejarnos encajonados en un pensamiento de sobrenaturalidad, que todo es sobrenatural en cuanto al modo o instrumento. Es sobrenatural, indiscutiblemente, que Dios venga y se muestre al hombre, pero muchas veces el modo, los instrumentos que ha usado no ha sido del todo sobrenaturales. Hay veces que sí, pero otras veces no. Es decir, escribir en una pared o que un animal hable, eso es sobrenatural, pero hay la forma en la que se ha escrito las escrituras, los distintos libros, han tenido sus aspectos sobrenaturales, pero no todos son así. ¿A qué me refiero? Algo tan sencillo como una poesía escrita debajo de un árbol mientras está pastoreando en el campo un rebaño de ovejas, por ejemplo, ha sido parte de la palabra de Dios y forma parte de la palabra de Dios. Y tenemos los salmos de David. Así fueron escritos varios salmos de David, o muchos salmos de David. Estando él como pastor
escribiendo, contemplando, en la meditación de un momento de pastoreo. Y escribía una poesía. Y eso venía y formaba parte, el pueblo de Dios entendía que formaba parte, ese escrito, de lo que era Dios hablando, a través de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones y de experiencias de ese hombre. Me refiero, por tanto, a que no es algo, una cosa grandilocuente hecha de sobrenaturalidad, sino que sí, indiscutiblemente es una maravilla, es un prodigio, y es... no me sale la palabra. Una providencia, forma parte de la providencia de Dios el hacer algo así. Oye, que un pensamiento que sale de ti. Pero ahí está el tema. No es un pensamiento que sale de ti por ti mismo, independientemente de todo, sino que ahí está el Espíritu Santo. Y ahora lo veremos. Está el Espíritu Santo usando esa vida tuya sin manipular tu vida. Porque estamos bajo el libre albedrío. Sin manejarte como una marioneta, pero sí usando tu ser y tu experiencia, como diciendo, esto apunta al Mesías, esto tiene que ver con el Mesías, y esto tiene que ver con lo que Dios quiere que el hombre aprenda de la voluntad de Dios y de los planes de Dios para su vida. Y esto es importante que lo sepamos, este punto, tanto que es el Espíritu Santo el que nos mueve, como el que esto es lo que Dios quiere que aprenda, porque ahora veremos. Así que, más bien lo que somos llevados es al asombro, más que, ¿cómo se ha escrito la Biblia? Caían rayos del cielo, y se van formando libros. No. Pero lo asombroso es que tengamos un libro que consiste en un compendio de obras que abarcan unos 1600 años en total, desde que se empieza el primer libro hasta el último, hay unos 1600 años de casos, libros escritos que se van formando y se van juntando en todo su conjunto, y que consiste en diferentes personajes, diferentes estilos literarios, diferentes civilizaciones y culturas que han ido existiendo desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Daniel, de Babilonia, los tiempos del Señor, y diferentes motivaciones. Y todo ello tan diverso en sus formas, en sus civilizaciones, en su cultura y en el tiempo, y todo ello manteniendo una homogeneidad en su único mensaje y en la centralidad del mismo. Todos apuntan a lo mismo y todos están enfocados a lo mismo. Da igual que 1600 años antes hubiese sido escrito, lo mismo decía, a lo mismo apuntaba, y no se contradice el uno con el otro. Apuntan al mismo objetivo y en la misma línea. ¿Cuál es? La salvación del hombre, la salvación de Dios para el hombre en la gloriosa y bendita persona del Mesías, el escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así, de esa forma, la poesía de David, por ejemplo, concuerda con la profecía de Moisés, cuando David habla de aquel que es hijo de Dios, aquel, adórenle sus ángeles, y el que entra por la puerta, alzado puerta a vuestras cabezas, que entra el Rey de Gloria. Y Moisés estaba diciendo, profeta os levantará Dios de entre vosotros, a él oiréis. Y después viene Job y te dice, yo sé que mi Redentor vive. Job, que no tiene nada que ver con estos personajes, y dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará. Madre mía, es un ser que se levanta del polvo, que resucita, que tiene que ver con reinado, con potencia. Y vienen las profecías de Isaías y te habla del siervo sufriente. Sí, tiene que haber alguien el cual, después de vencer a sus enemigos, dice, y repartirá sus despojos y los repartirá con los suyos, con los vencedores, pero antes sufrirá y será rechazado y escarnecido y atormentado como oveja llevado hasta el matadero. Pero a ese es el que hay que oír, el mismo que decía Moisés, con esa potencia que tiene según Job y el rey que es según David. Y las crónicas de Israel. Y el libro de crónicas, que aburrido es. Aburrido, pero mira y sigue la genealogía y ves cómo milagrosamente
desde el primer hombre, desde Adán hasta María, todo concuerda. Y las situaciones que se viven, la tatarabuela de David, del rey David, una prostituta, pero que está allí en Jericó y que hace un pacto con los espías israelíes que vienen a conquistar Jericó, le lanza un pañuelo, un granate o así rojo, para decir: yo estoy aquí, os voy a coger, os voy a guardar mientras espiáis la tierra. Y a esa mujer, por la fe, no era una santa, una prostituta de los gentiles, pero por la fe Dios la toma y forma parte de la genealogía tatarabuela de David, ascendente de Jesucristo. Y después vienen los apóstoles, los evangelistas, y describen lo que ocurre con uno que nació en Belén y que tiene que ver con lo que dijo Isaías, con lo que dice Malaquías, con lo que dicen los Salmos, con lo que dice... Y lo que vieron, y lo que palparon, lo que oyeron sus oídos. Y después ya vienen los apóstoles, ya diciendo: ahora entendemos. Ahora lo que escribimos es entendiéndolo todo. Lo que hemos visto, hemos oído y hemos palpado con nuestras propias manos. Ahora os lo explicamos entendiendo todo su sentido. El Espíritu, dice el Señor, y el Espíritu os dará, tomará de mí y os dará, para que sepáis.